Te voy a pedir algo raro. Mira con desconfianza. En Crónicas del Arte, las pinturas antiguas son mapas secretos. Cada símbolo tiene un precio. Cada color tiene una intención. Y cada rostro puede esconder a alguien real. Hoy vamos a seguir las pistas, hasta el detalle que el artista dejó como firma, para quien supiera mirar. En el corazón de la Capilla Sixtina, sobre el muro del altar, Miguel Ángel Buonarroti levantó una visión total del destino humano que estremeció a su siglo y sigue conmoviendo al nuestro. El juicio final no es solo un fresco gigantesco, es una tormenta de figuras que gira en torno a Cristo, un torbellino donde la carne se vuelve idea y el color se vuelve trueno, una teología pintada con músculos, luces y sombras, encargada por el Papa Paulo III Farnesio, y realizada entre los años 1536 y 1541, la obra sustituyó antiguos frescos de Perugino, como si el propio tiempo se retirara para que entrara una visión nueva, audaz y terrible sobre el fin de los días y el misterio de la misericordia. Miguel Ángel tenía ya más de 60 años cuando emprendió la empresa, y era celebrado como el gigante del Renacimiento. Pero el juicio final no habla el idioma triunfal de la juventud, su lenguaje es otro. Es el de la experiencia que conoce el peso de la culpa, el de la vejez que ha visto caer imperios y amigos, el del alma que entiende que toda belleza es una batalla contra la sombra. Por eso el Cristo del centro no es un juez distante, es un sol de carne que estalla con un gesto que lo enciende todo. A su lado, la Virgen inclina el rostro con una mezcla de pudor y piedad. En torno a ellos, una corona de santos muestra instrumentos de martirio como si fueran atributos de victoria. No hay arquitectura que contenga la escena, solo cielo y cuerpos, solo destino y movimiento. La composición se organiza como una inmensa espiral. Arriba, los ángeles despliegan los símbolos de la pasión, la cruz y la columna. En el anillo central, Cristo separa con su gesto las dos rutas del alma. A su derecha, los justos ascienden en oleadas de luz. A su izquierda, los condenados caen con un peso que duele. Abajo, los muertos emergen de la tierra asistidos por ángeles que soplan trompetas. Desde el infierno, Caronte azota con su remo a los que llegan en su barca y Minos, con orejas de burro, preside con una mueca la entrada al tormento. La presencia de Caronte y Minos, figuras nacidas del canto de Dante, fue una audacia sin precedentes. Miguel Ángel unió la poesía y la teología, el mito y el dogma, para decir que el juicio de Dios atraviesa todas las historias del espíritu humano. El color fue pensado como un clima, no es el azul puro de la bóveda que el humo ennegreció durante siglos. Aquí la atmósfera vibra en azules profundos, tierras ardidas, rosas violentos y verdes que apenas respiran, como si la paleta imitara un cielo antes de la tormenta. La pincelada es firme, casi escultórica, se adivina la mano del tallador que había domado mármoles y que ahora modela el aire como si fuera piedra blanda. La anatomía no es ostentación, es lenguaje. Cada músculo significa una fuerza moral. Cada torsión del tronco revela una batalla del alma. Entre los secretos más inquietantes de la obra está la figura de San Bartolomé, el mártir desollado que sostiene su propia piel vacía como un sudario. En el rostro de esa piel, muchos han reconocido el autorretrato del propio Miguel Ángel. Si esa lectura es cierta, el artista se muestra a sí mismo como una máscara arrancada, un yo despojado hasta el dolor, un hombre que se presenta ante el juicio sin otra defensa que la verdad de su arte. Junto a él, Santa Catalina sostiene la rueda de su tormento,
y San Lorenzo abraza su parrilla con una calma feroz. Los santos no posan, arden, son brasas de historia y testimonio. El escándalo llegó muy pronto. La multitud de desnudos que puebla el muro, concebida como una nueva humanidad nacida al amanecer del último día, encendió la ira de moralistas y eruditos. El maestro de ceremonias del Papa, Biagio da Cesena, dijo que tanto desnudo era cosa de baños públicos y no de una capilla. Miguel Ángel lo vengó con una ironía inmortal. Pintó a Biagio en el infierno como Minos, con orejas de asno y una serpiente enroscada. Cuando el retratado pidió al Papa que lo retiraran, Paulo III respondió con humor que su jurisdicción no alcanzaba al infierno. El episodio revela el temple del artista y su libertad interior frente al poder, aun cuando trabajaba para la cúspide de la Iglesia. Décadas después, bajo el clima de reforma y vigilancia que siguió al Concilio de Trento, llegó la censura. La exigencia de cubrir cuerpos nació como respuesta al clima moral de la época y como corrección a lo que se entendió como exceso. Daniele da Volterra, discípulo y amigo, fue encargado de añadir paños a múltiples figuras. A partir de entonces, lo llamaron el braguetone, el pintor de calzones. Muchos velos se mantuvieron durante siglos como cicatrices visibles de una batalla entre arte y pudor. Aún así, la obra conservó su fuego. Nada pudo apagar el latido de esa humanidad desbordada que mira con asombro el instante más decisivo de su existencia. Hubo también cambios de interpretación. En el siglo XIX algunos vieron en el Cristo central una dureza que no les conmovía. En el siglo XX muchos ojos descubrieron un juez en tensión entre justicia y compasión. Hoy se advierte una visión todavía más compleja. Cristo no condena por capricho. Su gesto es una onda que pone a cada ser frente al espejo de su propia vida. No es una sentencia arbitraria, es una revelación. En esa lectura Miguel Ángel se adelanta a una espiritualidad que mira menos el castigo y más la verdad interior. El juicio final sería entonces menos una amenaza y más un llamado a despertar. El fresco sufrió la misma penumbra que la bóveda. Durante siglos el humo de velas, polvo, barnices y repintes veló los colores. La gran restauración emprendida en la segunda mitad del siglo XX devolvió su resplandor original. El proceso fue largo y minucioso. Se retiraron capas que oscurecían la lectura, se estudiaron pigmentos, se documentó cada descubrimiento, se trabajó con andamios que acercaban el presente a la respiración del maestro. Al concluir, el mundo vio un juicio con brillos y transparencias que muchos nunca imaginaron. Resurgieron la delicadeza de los rosas, la profundidad de los azules, la violencia justa de los ocres. No faltaron voces que temieron una limpieza excesiva. Sin embargo, los análisis técnicos y los dibujos preparatorios confirmaron la voluntad cromática del artista. El resultado fue un cielo más vivo, más verdadero, como si el fresco hubiera vuelto a nacer. Entre las zonas más poderosas está el registro inferior. Allí los ángeles del Apocalipsis inflan sus trompetas, y la tierra se abre como una flor oscura para entregar a sus muertos. Un esqueleto asoma desde la arcilla, mientras otro hombre es izado por la fuerza de un rosario en manos de un ángel. A un costado, demonios y hombres se confunden en una lucha de sombras. Un condenado se cubre el rostro con la mano en un gesto de horror silencioso. Ese gesto, casi moderno, parece decir que el infierno comienza con la vergüenza de mirarse sin máscaras. El límite entre lo visible y lo espiritual se vuelve delgado como un hilo de luz. Los ángeles que sostienen los instrumentos de la pasión arman un pórtico simbólico. La cruz, la escalera, los clavos, la lanza, la esponja, la columna, son objetos de madera y hierro que aquí brillan como joyas del destino. No celebran el dolor, señalan el precio del amor. Miguel Ángel no narra anécdotas, construye un clima donde cada objeto canta una nota grave dentro de una sinfonía moral. La música general es la de un gran retorno. Todo vuelve al principio, todo se ordena bajo una mirada que lo abarca todo y que sin embargo se inclina hacia cada historia personal con una ternura severa. El dibujo es tenso y seguro. Las torsiones, las contraposti y los escorzos llevan al límite la gramática del cuerpo. Hay figuras que parecen desprenderse del muro, otras giran sobre sí mismas como llamas. Este dinamismo anuncia la sensibilidad manierista,
y al mismo tiempo la supera. El artista que en su juventud imaginó héroes perfectos, en su madurez pinta criaturas en crisis luminosa. No hay belleza sin riesgo, no hay salvación sin combate. Por eso el juicio es también un autorretrato del mundo que Miguel Ángel habitó, una Italia desgarrada por guerras, reformas y miedos, pero aún capaz de levantar catedrales de sentido con piedra y cal. La teología que respira el fresco no es de biblioteca, es de carne. La salvación asciende con cuerpos que se ayudan, con manos que tiran de otras manos, con miradas que levantan. La condena desciende con cuerpos que se empujan, con gestos que hieren, con rostros que no quieren mirar. El mensaje es claro y feroz. Nos salvamos juntos o nos perdemos solos. El cielo no es una nube, es una comunión. El infierno no es un abismo de fuego, es la ruptura de todos los vínculos. De esa intuición nace la emoción que nos desarma cuando nos plantamos ante el muro. No vemos desconocidos, nos vemos a nosotros. También hay tabúes y murmullos que el tiempo convirtió en leyenda. Se ha hablado de modelos tomados del natural, de rostros de amigos y enemigos, de cuerpos que prolongan la pasión del artista por la anatomía estudiada en noches silenciosas junto a cadáveres. Se ha dicho incluso que ciertas figuras femeninas esconden vigor masculino y que algunas torsiones desdibujan el género para expresar una condición humana común más allá de toda etiqueta. Más que provocar, Miguel Ángel quiso purificar. Si todos resucitamos, renace una humanidad esencial donde lo que pesa no es la forma externa sino el fuego interior. El lugar elegido no es casual. Pintar el juicio sobre el altar significa poner cada misa bajo el horizonte del último día. Cada celebración se vuelve ensayo de eternidad. La pared arde con una catequesis muda que acompaña al sacerdote y al pueblo en un diálogo que no termina. Es un espejo escatológico que devuelve a cada alma la pregunta fundamental: ¿hacia dónde tiende tu vida? ¿Qué haces con la luz que te fue dada? ¿Dónde pones tu fuerza, tu tiempo, tu amor? Ningún espectador sale indemne. La pintura no solo se mira, te mira. Cuando uno se aleja unos pasos, el conjunto late como un corazón gigantesco. Cuando uno se acerca, cada gesto contiene una novela. Un ángel toma por la muñeca a un resucitado que no sabe aún caminar en la luz. Otro arranca de un demonio el pie de un condenado que se resiste. Un grupo de almas trepa por el aire gracias a un rosario que funciona como cuerda de salvamento. Un condenado se aferra a otro como un náufrago. Pero esa caricia se vuelve cadena. Es una ética escrita con anatomía. Es un poema sin palabras donde cada verbo es un músculo y cada adverbio es un reflejo. El juicio final es también una lección sobre el poder del arte para atravesar épocas. Fue admirado, atacado, cubierto, restaurado y discutido. Sobrevivió a censuras, incendios de ideas, tempestades de gusto. Hoy brilla con una fuerza que parece nueva, y sin embargo es la misma de su nacimiento. La fuerza de una verdad humana pronunciada con belleza extrema. El arte mayor no envejece, cambia los ojos que lo miran, nos educa la mirada, nos exige profundidad. Quizá el secreto último de la obra esté en el silencio que la rodea cuando la capilla se vacía. En esa penumbra suave el muro respira. Cristo sigue con el brazo en alto. María inclina los ojos. Los santos murmuran victorias que no humillan. Los ángeles sostienen herramientas que ya no hieren. Abajo, la tierra sigue abriéndose y el infierno sigue ardiendo. No para asustar, sino para recordar que toda libertad pesa. Entonces se entiende que Miguel Ángel no pintó un fin, pintó una decisión. Pintó la hora en que cada vida se vuelve exacta ante la luz. Y así el juicio final queda como un himno de carne y color al misterio mayor. El de una justicia que no es venganza, y una misericordia que no es olvido. El de un Dios que es fuego y abrazo. El de un hombre que asciende cuando ama y cae cuando se encierra. En esa tensión se juega todo. Por eso este muro no es un documento del pasado. Es un presente eterno. Cada vez que lo miramos, ese brazo vuelve a levantarse. Esa barca vuelve a chocar. Ese rosario vuelve a tirar hacia arriba. Y con ellos, vuelve a encenderse en nosotros la pregunta que define toda existencia. ¿Qué harás con tu luz cuando llegue tu hora? Cuando se contempla el juicio final desde el centro de la Capilla Sixtina, algo profundo sucede en el silencio. No es solo el asombro ante la destreza técnica o la inmensidad del muro,
es la sensación de que toda la historia humana está ocurriendo frente a nuestros ojos. Cada centímetro vibra como si el tiempo hubiera sido detenido y expandido a la vez. Cristo no parece inmóvil, parece moverse en un eterno presente. Sus brazos son eje del universo, y en torno a él giran los destinos de los hombres como planetas arrastrados por la gravedad de la luz. En su rostro no hay ira, sino una solemnidad que contiene tanto justicia como compasión. No se trata de un Dios castigador, sino de un espejo que revela lo que cada alma ha construido en su interior. El espectador siente el peso del silencio y del movimiento al mismo tiempo. Los cuerpos que ascienden lo hacen con una gracia muscular que no pertenece al aire, sino al espíritu. Los que caen no lo hacen por condena, sino por elección, por el peso de sus propias acciones. Miguel Ángel logró lo que ningún teólogo había podido expresar con palabras: la libertad humana como vértice del misterio. Ninguna figura está fija, ninguna parece condenada para siempre. Todas parecen estar en tránsito, en el instante exacto en que el alma se define. El fresco se ha convertido en una lección perpetua sobre el poder del arte como lenguaje de lo sagrado. Ninguna predicación, ningún tratado de teología, ninguna música podría expresar con tal claridad la tensión entre el miedo y la esperanza, entre el cuerpo y la eternidad. Miguel Ángel unió todas las disciplinas en un solo gesto. Pintó como escultor, pensó como filósofo y rezó como un hombre que conoce la noche. Cada trazo suyo está impregnado de fe y de duda. Cada color es una confesión, cada sombra una pregunta. El juicio no es solo la representación de un fin, sino el testamento espiritual de un artista que había visto morir a sus amigos, a sus ideales y a su juventud, y que aún así creía en la luz. A lo largo de los siglos, cada restauración ha sido una resurrección. Cuando se retiró la capa de polvo que cubría el fresco, surgieron tonalidades que parecían recién pintadas. Los rosados de las pieles, los verdes del horizonte y los azules del cielo recobraron su poder original. Los especialistas descubrieron trazos diminutos, detalles apenas perceptibles, que demuestran la precisión casi mística del artista. La restauración no devolvió solo el color, devolvió la respiración del alma que lo pintó, y así, la Capilla Sixtina volvió a ser lo que siempre había sido: una conversación viva entre lo humano y lo divino. El juicio final ha sido muchas cosas para muchos tiempos. Para unos, una advertencia moral; para otros, una reflexión sobre la belleza; para muchos más, una metáfora del alma en busca de su sentido. Pero por encima de todas las interpretaciones, permanece como el recordatorio de que el arte es la forma más alta de revelación. Miguel Ángel no pintó un dogma, pintó una experiencia, la conciencia humana enfrentada a lo absoluto. Esa experiencia no pertenece solo a los creyentes, pertenece a cualquiera que haya amado, sufrido, creado o perdido. En ella, reconocemos el pulso que nos hace humanos. El secreto del fresco es que, más allá de su tema religioso, habla de la vida. Los cuerpos que ascienden no son ángeles, son deseos. Los que caen no son demonios, son miedos. Los que miran a Cristo no son santos, son almas que se atreven a recordar su origen. En ese teatro cósmico, cada uno puede encontrar su reflejo. Por eso, cuando los ojos se elevan hacia el muro, no contemplamos una pintura ajena, contemplamos nuestra propia historia traducida en luz. Miguel Ángel, al final de su vida, escribió que su arte había sido su oración y su condena. En el juicio final, esa frase se vuelve visible. El artista se juzga a sí mismo junto a toda la humanidad. No pide perdón ni pide gloria, solo muestra lo que vio: que la belleza y el dolor son inseparables, que la redención es un camino hecho de sombras, y que toda creación es una forma de fe. Hoy, siglos después, el fresco sigue hablándonos con la misma fuerza. Cada día, miles de ojos se alzan hacia esa pared, y sienten lo mismo que los primeros fieles del siglo XVI, una mezcla de temor y maravilla, porque el juicio final no pertenece al pasado, es un espejo eterno del presente, una advertencia y una promesa, una prueba de que incluso en el límite del tiempo, la luz persiste. Allí, entre el cielo y el infierno, entre la culpa y la gracia, entre el color y el silencio, Miguel Ángel nos dejó la imagen más humana de lo divino y la más divina del ser humano. Y cuando uno sale de la capilla,
con el eco del fresco aún en la mirada, entiende la verdadera lección del juicio final, que todo hombre está llamado a crear, a transformar su propia sombra en luz, porque como en el muro de Miguel Ángel, en cada vida se libra un juicio invisible cada día, y en ese juicio no decide un Dios distante, sino la conciencia que despierta dentro de nosotros. Allí está el milagro. Allí, en ese instante de comprensión silenciosa, el arte se vuelve eternidad.